searching for something I knew was there but couldn't see. I remember the moment when the one I was searching for found me. I can't make sense of it, no getting over it. How much your love changed everything. Oh, 'cause I know you now. How could I go without Jesus? You're more than enough for me. I don't need anything else. I need your love, I need your love. I don't want anything else. I need your love, I need your love. God, I need you like water. God, I need you like I need it to breathe. I won't take you for granted. I won't go back to how I used to be. I can't make sense of it, no getting over it. How much your love changed everything. Oh, 'cause I know you now. How could I go without Jesus? You're more than enough for me. I don't need anything else. I need your love, I need your love. I don't want anything else. I need your love, I need your love. Na 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 na. 'Cause there's just one thing, one thing, one thing I need. There's just one thing, one thing, one thing I need. I don't need anything else. I need your love, I need your love. I don't want anything else. I need your love, I need your love. I was searching for something I knew was there but couldn't see. I remember the moment when the one I was searching for found me. I can't make sense of it, no getting over it. How much your love changed everything. Oh, 'cause I know you now. How could I go without Jesus? You're more than enough for me. I don't need anything else. I need your love, I need your love. I don't want anything else. I need your love, I need your love.
pero el milagro que yo no comprendo, mi nombre escrito está en el cielo. Creo en señales, prodigios, su poder he recibido, pero el milagro que yo no comprendo, mi nombre escrito está en el cielo. Por siempre mi adoración entrego. Este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, este es mi testimonio. Somos libres. Hoy cantamos al Espíritu, Hijo y Padre. Mi Dios cumple su palabra. Mi Dios cumple su palabra. Este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, este es mi testimonio. Si vivo estoy, no es el final. Mayores cosas aún vendrán, lo creeré. Si vivo estoy, no es el final. Mayores cosas aún vendrán, lo creeré. Si vivo estoy, no es el final. Mayores cosas aún vendrán, lo creeré. Si vivo estoy, es el final. Mayores cosas aún vendrán, lo creeré. Este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, que vivo estoy. Este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, este es mi testimonio. Gracias cuando paso por el fuego, abres camino donde no lo hay. Al recordar lo que has hecho en mí, lo que un día fui, lo que recorrí, sé que a mi lado siempre estás. Hubo uno más entre las llamas que estuvo junto a mí. Hubo uno más sobre las aguas que pudo el mar
no queden dudas de cómo libre fui. Hay una cruz que muestra el precio que Jesús pagó por mí. Hay uno más entre las llamas. En las aguas hundiste mi pasado. Ahora sé que un esclavo al pecado no soy. Al tropezar en mi caminar, me levantaré, yo persistiré. Miro al frente y no volveré nunca atrás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Hay uno más entre las llamas. Está hoy junto a mí. Hay uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. En mi interior no queden dudas de cómo libre fui. El mismo que venció la tumba ahora vive en mí. Hay uno más entre las llamas. 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 Tu luz vencerá las tinieblas, a tus pies se rendirán. Rugirá tu voz desde el cielo y los muros caerán. Traes libertad, las cadenas ante ti se romperán. Nada nos separa, nada nos separa. No hay nombre igual al nombre de Cristo, el que fue, el que es y por siempre será. Que no sepa lo que vendrá, sé que tu verdad nunca fallará. Yo sé que a mi lado siempre estás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Habrá uno más entre las llamas que va a estar junto a mí. Habrá uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. En tu interior no queden dudas de tu fidelidad.
mí sufrió, crucificado, salvado. Su cuerpo envuelto en dolor, en el sepulcro reposó, en soledad él se quedó. Jesús Mesías, el Señor. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré. Señor, Señor mi Dios. Pero el tercer amanecer, un gran estruendo se escuchó. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? Cristo Jesús resucitó. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré. Señor, Señor mi regresará, su rostro resplandecerá, en su presencia estaré, y cara a cara le veré. Bienvenida familia, qué bueno que ya estás conectándote.
Estamos agradeciéndote por esa puntualidad, por esa manera en la que tú te apresuras para poder estar en punto en esta transmisión. Gracias por los que también se están conectando en los diferentes lugares. No sé si vengan si estén en su trabajo, si sea algo tarde para algunos o algo muy temprano para otros. La cosa es de que estamos juntos nuevamente y también le queremos dar gracias a cada uno de los preciosos voluntarios que nos han estado apoyando fielmente en cada transmisión. Así que desde el chat, mándales aplausos a esos chicos valientes que se han estado esforzando vez tras vez, tiempo tras tiempo, y que en esta temporada nuevamente los tenemos trabajando junto con nosotros. Así que apláudeles, hacen un trabajo increíble. Sin ellos esto no sería posible. ¿Ves la importancia de cada uno de ellos? Así que apláudeles en el chat también. Entonces, gracias a Dios porque estamos juntos, y recuerda que los momentos, los encuentros con Jesús van a transformar vidas. Y en este momento yo sé que tu vida va a ser siendo transformada por lo que Dios está haciendo, por la presencia del Espíritu Santo que está en este momento donde estamos juntos conectados. Y en este momento te quiero pedir que me apoyes orando por este problema del virus. Ahorita en esta semana, a lo que va de la semana, tenemos bastantes personas que nos han enviado peticiones de oración. Entonces vamos a orar por el virus o la enfermedad que está atacando fuertemente en este oleaje, en esta segunda ola, o no sé cuántas olas hayan pasado, pero oraremos para que el Señor tome el control en la vida y en el cuerpo de cada uno de sus hijos. Pero voy a pedirte que hagas oraciones poderosas, oraciones con fe. Ya estuvimos orando el martes, pero ahorita nuevamente, porque vi la importancia de poder estar trabajando en esa parte. También vamos a orar por un niño que se llama Jericó, que tiene desvío de cadera y ojo seco. Vamos a estar orando por Jericó, por su sanidad, y algunas otras enfermedades que no hemos podido atacarlas concretamente, pero son cánceres, diferentes cánceres. Solamente extiende tu mano a la pantalla y empieza a orar. Padre, en este momento te pedimos, Señor, por todas las personas que han estado saliendo positivas, Señor, y que son personas, Padre, que son tus hijos. Dios, tú has declarado en tu preciosa palabra que donde estén 2 o 3 congregados en tu nombre, ahí estás tú. Y yo sé que tú estás ahí, Padre. Estás obrando con cada uno de ellos y estás ayudándoles a enfrentar, a poder pasar este tiempo difícil con ese virus, Señor, que ha estado contaminando a cada una de las personas, Señor. Te ruego, poderoso Dios, que hagas una iglesia fortalecida, una iglesia fuerte, una iglesia que tenga ánimo, que tenga motivo para vivir, Señor, que tú seas el que vaya enfrente de ellos, Señor, venciendo cualquier otro obstáculo, porque sabemos, Padre, que no hay temor cuando nosotros estamos bajo tu cobertura, y que todo temor, Señor, de muerte está en tus manos vencido, porque tú venciste la muerte, poderoso Dios. Así que fortalece con fe a cada uno de las personas, hijos tuyos, Señor, hermanos nuestros que estén pasando por esta dificultad, que tú salgas glorificado de sus vidas y que les des el vigor para poder trabajar, mi Dios, y salir en victoria. Así te pedimos por Jericó, Señor, que tú estés haciendo una total sanidad en su organismo, Dios, quitando o equilibrando el desvío de cadera, Señor, y de su ojo seco. Padre, tú puedes hacer milagros, así como lo hiciste con muchos antes, así lo harás otra vez. Señor, enviamos sanidad a los cuerpos que todavía están
batallando con el cáncer. Tú sabes, Señor, exactamente cuál es la parte débil de cada uno de ellos, pero tú estarás ahí. En medio de esa batalla, tu gran nombre será glorificado, Dios. Así que esto lo ponemos en tus manos, esperando en ti la pronta respuesta. En el nombre de Jesús. Amén, iglesia. Amén. Entonces estamos orando por ellos y solamente le vamos a decir confiadamente: Señor, haz tu voluntad en cada cuerpo, ¿verdad? Bien, también te quiero recordar que seguimos muy felices por nuestro devocional de 21 días de oración. Yo espero que nos estés siguiendo a través de Facebook o de Instagram, que es donde se está transmitiendo la imagen del versículo muy pequeño, donde tú puedes leer esa porción del día y tomarlo y hacerlo tu propia oración. Sí, solamente son guías. Y bueno, pues en este momento te voy a pedir que estés levantando, preparando tus diezmos, tus ofrendas, y hagámoslo como si las tuviéramos en una forma física, ¿sí? Podemos nosotros tomar nuestra mano y en señal de que aquí está la bendición. Recuerda que nosotros estamos haciendo la diferencia, y esa diferencia es la que está marcando el crecimiento en la obra de Dios. Levanta tu mano derecha en señal de provisión y de agradecimiento a Dios de que estamos cumpliendo con lo que Él nos ha mandado. Señor, ahora queremos poner en tus manos negocios, comercios, empresas, Señor, proyectos, todo que esté en tus manos, oh Dios. Que tú prosperes a nuestra iglesia, Señor, que tú prosperes a tu iglesia y que le des, oh Dios, lo que ella ha estado pidiendo, y que cada bendición que ellos vayan a estar recibiendo sea la manera en la que ellos también sigan bendiciendo a otros, Señor. Que con esa misma bendición provean para bendecir la vida de otras personas. Gracias porque en nuestros hogares no ha faltado nada, Señor, ni siquiera un día ha faltado tu misericordia. Sígueles bendiciendo, que tu iglesia, Señor, no padezca, que tu iglesia tenga lo que necesita y que sea suficiente, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, iglesia. Está pasando por aquí el número de cuenta donde tú puedes hacer tus depósitos. Recuerda que la iglesia sigue avanzando. Estamos avanzando en este tiempo. Aunque tú no lo creas, es cuando más se ha extendido el mensaje de nuestro Dios, el mensaje de salvación para muchos. Y entonces solamente te quiero comentar que estamos a punto de comenzar de continuar nuestro curso de enseñanza básica. Pero antes vamos a regresar a esa última parte de nuestro canto que acabamos de entonar. Maravilloso a alabar a nuestro Dios. Señor mío.
bien, iglesia. Bueno, pues es el momento en que tomes tu asiento, porque seguro que te pusiste hasta de pie para poder entonar esta última parte de la estrofa. Bien, entonces toma tu lugar, acércate tu libreta o tu celular donde vas a hacer las notas precisas de acuerdo a lo que estamos viendo. Hoy continuamos con la segunda parte de lo que es la Biblia, pero antes quiero recordarte que ya tienes en tus manos o ya tienes el link donde puedes descargar el formulario y empezar a contestarlo, porque se contesta junto con el tema y le pones enviar al final y listo, ya lo tendré. Así que espero tu participación también con este formulario al final del tema, ¿sí? Bien, entonces estuvimos viendo el tema de la Biblia, pero antes me puedes recordar lo que dice en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16. Si quieres, solamente ponme la palabra con la que se inicia ahí en el chat, porque no puedo escucharte de otra manera, pero en el chat ponme cómo comienza. Porque ¿qué? Porque toda la escritura es inspirada por Dios y es útil y entonces nos da diferentes maneras en que nos puede ser útil. Ya estuvimos viendo la semana pasada su contenido, algunas características, la revelación o la inspiración, cómo nos estuvo transmitiendo, cómo está dividida su contenido, y estuvimos viendo diferentes secciones en las que se dividen los diferentes libros, ¿sí? Como el Pentateuco, históricos, poéticos, y hoy entonces vamos a comenzar, vamos a dar inicio con la segunda parte que nos quedamos, que fue acerca de los profetas, ¿sí? Bueno, la Biblia va a estar hablando de libros proféticos. Recuerda que vienen divididos en dos partes. Bueno, cuando nosotros pensamos en la profecía, casi siempre pensamos que algo tiene que ver con el futuro, pero no es así. No es así, porque el 99% de las profecías del Antiguo Testamento tienen que ver con el pasado. O sea, lo poquito que tenía que ver con el futuro es aquel tiempo en el que ya se cumplió. En Cristo, ahí se cumple toda profecía del pasado, y para nosotros es un asunto que ya estuvo resuelto. Más sin embargo, todo esto quiere decir que no debemos de buscar exactamente la clave de la profecía en un futuro, porque toda la profecía bíblica fue dirigida a situaciones actuales, ¿sí? Entonces, aun cuando las profetas hablaban del futuro, lo hacían para cambiar la conducta del pueblo de Dios en ese presente. Dios siempre mandó a los profetas para recordarles a su pueblo de su voluntad para ellos y de las condiciones del pacto que ellos habían hecho con Dios. Lo que nosotros nos toca en el estudio de los profetas no es determinar cuándo y dónde fueron cumplidas esas profecías. Lo que tenemos nosotros que hacer es aplicar la palabra de Dios en cualquier situación. Entonces, no meramente estemos tomando lo anterior para traerlo a un cumplimiento en el presente, sino sencillamente estar nosotros viendo que se acomode alguna palabra para nuestras vidas, ¿sí? Entonces, así, por ejemplo, el profeta Amós profetizó contra el abuso de los pobres. Y entonces nosotros tenemos que examinar nuestras vidas y nuestro contexto para ver si ahí hay algún problema que se parezca al que estaban viviendo en esa temporada. En este caso, entonces, podemos escuchar la voz de Dios sobre esta situación. También nos toca seguir el hilo de toda la historia de la salvación en ese intercambio entre Dios y el pueblo. Cada conflicto,
cada falla y cada logro en la historia de la salvación nos va a llevar al punto del cumplimiento del plan de Dios en Cristo Jesús. Entonces, los profetas son signos en este camino que marcan el progreso de Dios en su plan de salvación. ¿De acuerdo? Muy bien, aclarada esa parte, ¿sí? Que no te tomes, ay, Moab va a ser destruido, Babilonia va a venir la destrucción, oh, Jerusalén, están llorando por ti. No es meramente eso. Tenemos que tomar algo que nos aplique a nosotros, a nuestra vida, no quiere decir físicamente o en la actualidad, ¿sí? Viendo esto, entonces vamos a ver que la Biblia nos habla de profetas mayores y de profetas menores. ¿Por qué tiene que ver con esto de mayores y menores? Mayores no eran que mayores de edad o menores de estatura. Estamos hablando que se refiere a lo mayor o lo menor de acuerdo a la cantidad del contenido que tenían. Entonces, encontramos como profetas mayores en nuestra Biblia desde el libro de Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Son libros que tienen un gran contenido, ¿sí? En capítulos o de escritura. Y tenemos a los profetas menores. Los profetas menores van a ser todos aquellos que tengan un contenido menor, incluso algunos con una sola página, ¿sí? Entonces, encontramos que son 12 los libros de los profetas menores y que están contenidos en el Antiguo Testamento. Hasta aquí nosotros hemos hablado solamente del Antiguo Testamento, ¿sí? Entonces, cada uno de estos profetas menores trae exhortaciones para el pueblo de Dios en ese momento. Y tenemos como profetas menores, contando desde Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. En total son 12 profetas menores. Hasta ahí quedamos que el Antiguo Testamento es la primera parte, es una primera parte de un testamento que se nos dio. Y entonces ahí está contenido la manera y la intervención de Dios para con su pueblo, ¿de acuerdo? Ahora vamos a pasar al Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento hace un nuevo comienzo a partir de los evangelios. El Nuevo Testamento comienza a partir de Jesús y lo presenta el Evangelio de Mateo principalmente con su genealogía. ¿Por qué comienza dando la genealogía de Jesús? Porque es necesario que le dieran crédito o aprobación los judíos a Jesús como el Mesías, puesto que traía su genealogía que pertenecía desde Abraham hasta David. Y por eso estamos encontrando la vida e historia, obra y sacrificio, resurrección de nuestro Salvador Jesucristo a partir del Nuevo Testamento y termina en Apocalipsis. Entonces, el apóstol Juan, por ejemplo, es el evangelio, al final de su evangelio que estamos hablando, en Juan capítulo 20, versículo 30 y 31, vamos a buscarlo, que él se refiere a todo lo que ha venido escribiéndose acerca de Jesús. Aquí está, 20, ¿sí? Versículo 20, capítulo 20, versículo 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos,
las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Amén. Entonces dice que hizo Jesús muchas otras señales, las cuales no están escritas en este libro. Nos gustaría saber mucho más de lo que sabemos de la vida de Jesús. Entonces, el problema es que casi no sabemos porque no hubo muchos escritos en ese momento. Sí hubo, pero que reunieran las características del canon para poder ser o formar parte de la Biblia, fueron pocos escritores. Entonces, en realidad se sabe muy poco. El mismo Juan concluye diciendo que ninguno de los que en capítulo 21, 25, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Él está hablando que son innumerables los escritos que hay acerca de la vida de Jesús y que no cabrían en el mundo tanta enseñanza. Pero bueno, de verdad con esto que nosotros tenemos en la mano en nuestros días, con esto es más que suficiente para darse a revelar quién es Jesucristo y la obra que vino a hacer. Así que el apóstol Juan intentó escribir la biografía de Jesús y contar toda la historia de su vida, que no era el propósito de ninguno de ellos. Su propósito al escribir cada historia, cada parábola y cada milagro era el de predicar el evangelio. Entonces, cada autor tenía diferentes lectores porque todos tenían diferentes grupos y cada uno contó o predicó los asuntos de Jesús pensando en lo que sus lectores más necesitaban. Cada uno fue escribiendo de acuerdo a su audiencia y por esto cada evangelio es distinto y las mismas historias están relatadas en una forma diferente, porque tú pudieras decir, ¿por qué lo encuentro el mismo acontecimiento en Mateo, en Marcos, en Lucas o en Juan? ¿Y por qué no se hizo uno solo? Porque cada autor tenía una diferente audiencia y lo que querían era enfocarse a cubrir las necesidades que tenían de conocer más acerca de Jesús. ¿Sí? Estas diferencias nos ayudan a ver los temas y las preocupaciones de sus autores. Entonces, haciendo una comparación de estas diferencias, podemos entender mejor cada uno de los evangelios. ¿Sí? Muy bien, ¿cuáles son los evangelios? Bueno, primeramente vamos a hablar que los evangelios van a relatar la vida, la obra y las enseñanzas de Jesús. Entonces, tenemos que hay 4 evangelios y es Mateo, Marcos, Lucas y es Juan. Vamos a ver de qué nos habla más o menos cada uno de ellos en una forma muy simplificada. Mateo va a darnos la enseñanza de la vida de Cristo, ¿sí? Escrita en especialmente para los judíos y revela a Jesús como el Mesías que ellos estaban esperando. Entonces, por eso comienza con la genealogía de Jesucristo para que vean su linaje o su procedencia y que ese era el Hijo de Dios, el Mesías prometido para ellos. Ellos estaban esperando un Mesías que posiblemente no lo hubieran podido conocer, pero ahí llegó y llegó a ser revelado por ellos. Después tenemos a Marcos.
Y el Evangelio de Marcos es un libro es un libro demasiado corto y además muy simplificado. Él muestra a Jesús como un siervo, el siervo de Dios, el que vino a servir, el que no se comportó como un Dios al cual le sirvieran, sino que él se humilló y vino a ser tan humilde que vino a servir. Por eso dice que el Hijo del Hombre vino a servir. Entonces, él lo está presentando con esa humildad. Y después tenemos el Evangelio de Lucas. Y Lucas lo va a estar presentando como un hombre pero perfecto, un hombre sin pecado, y va a estar enfatizando su humildad, por supuesto, pero en todo lo va a presentar como un hombre. Ahí vamos a descubrir que Jesús era o tenía una naturaleza de hombre. Tenía sed, estaba cansado, lo vemos constantemente en las madrugadas orando o platicando con su padre por la necesidad que tenía de tener una comunión con su padre. Entonces, eso también es magnífico, conocer la otra parte de la naturaleza de hombre en Jesús. Y también tenemos a Juan, y Juan lo presenta como el Hijo de Dios. Él no nos da los antecedentes de una genealogía. Él se va directamente a hablarle a todos aquellos que no eran judíos, a todos aquellos gentiles, a todo aquel inconverso, a todo aquel que no había tenido un contacto o una vida religiosa antecedente, sino que ahora lo presenta para que esa audiencia, ese público de inconversos pueda ver que Jesús es el Hijo de Dios y Él está destacando por qué lo hace como Hijo de Dios. Destaca su divinidad, destaca su manera en la que Él se presenta como Dios en medio de la tierra. ¡Wow! Esto es magnífico. Recorrer este camino a través de los evangelios te lleva a tener un corazón agradecido. ¿Por qué, Dios, fijaste tus ojos sobre mi vida? Si mi vida era pecadora, si mi vida era una malagradecida, y cómo tú tuviste tanta misericordia de mi vida a pesar de lo que yo soy. Entonces produce una gran gratitud en nuestros corazones, produce fe, produce desesperación y pasión por seguir leyendo esta preciosa palabra. Así que en este momento vamos a continuar con el libro siguiente. Después de los evangelios nos presenta el libro de los Hechos de los Apóstoles, y que más bien debería de ser conocido como Hechos del Espíritu Santo, porque lo único que va a aparecer ahí desde el comienzo del libro va a ser el derramamiento, va a ser la presencia, va a ser la llenura del Espíritu Santo en cada uno de sus discípulos, y a partir de ahí, de esa manera de estar buscando al Espíritu Santo, empieza a manifestarse todas las obras de Él. Entonces, es un libro histórico, es un libro que nos va a dar la expansión de la iglesia, tanto el inicio como la expansión de la iglesia, y durante toda esta temporada de los apóstoles. Muchos prefieren llamarlo de esta manera, como te digo, pero su verdadero autor, quien es el Espíritu Santo, Él sigue obrando maravillosamente hasta nuestros días. Hoy está aquí,
Hoy está ahí contigo, hoy está en medio de toda esta revolución que se ha presentado en esta temporada. El Espíritu Santo sigue vivo, el Espíritu Santo sigue haciendo su obra perfecta en la iglesia y el Espíritu Santo está en nuestras bocas para poder seguir expandiendo este reino de luz en medio de tinieblas. Así que Hechos de los Apóstoles son unas historias súper geniales. En verdad, están amenazando tu vida espiritual y te retan, te desafían. ¿Cómo? ¿Te vas a conformar con esto? Vamos más adelante. ¿Cómo? ¿Vas a oír más la voz del hombre que a Dios? No, vamos hacia adelante y no te canses de publicar el mensaje de salvación. Y siempre nos van a estar haciendo esos desafíos en cada pasaje, en cada capítulo de Hechos de los Apóstoles. Te invito a que lo estés leyendo. Y bueno, vamos después a seguir con nuestro estudio y continúan las epístolas. ¿Por qué son llamadas epístolas y por qué no libros? Bueno, porque estas solamente fueron las cartas, fueron llamadas cartas. Entonces epístola significa carta, ya no son libros enteros con grandes capítulos los que se escribieron. Ahora son inspiración de Dios a través de unos cuantos autores, ¿sí? Ya no tantos autores, sino unos cuantos. Y entre ellos comienzan las epístolas paulinas. Bueno, son los siguientes 21 libros o cartas, epístolas escritas a personas específicas, a iglesias o a creyentes en general. Entonces ahí se están tocando los aspectos de la fe y la responsabilidad como creyentes. Si tú quieres saber acerca de cómo comportarte tanto en este tiempo delante de Dios, cómo ser agradable, me refiero en mis conductas, entonces necesitas leer las epístolas. Las epístolas van a ser las enseñanzas personales, por eso no son libros. Entonces las cartas de los apóstoles a las iglesias que comenzaron son la clase de la literatura que estaba distinguiéndolas de los demás libros. Más que los otros tipos de comunicación que estaban habiendo, se estaban levantando muchos falsos maestros que también estaban haciendo sus escritos y estaban escribiendo, pero no a través de la inspiración del Espíritu Santo. Es por eso que no están apareciendo en esta Biblia, sino que fueron desechados porque no estaban dándole o rindiendo la gloria a Dios o no tenían el contenido que tendría que edificar la vida del creyente. La palabra realmente que ellos estaban queriendo decir fueron escritas en una situación y en un público muy específico. El propósito que el apóstol Pablo marca aquí cuando escribe a los Gálatas, por ejemplo, no era describir algo sobre la participación de todos los cristianos en todos los siglos, en el pacto de Dios y de Abraham, sino que Pablo está escribiendo a los Gálatas para resolver un problema que ellos tenían. Entonces este problema tenía que ver realmente con algunos judíos que estaban enseñando la mezcla entre cristianos y la salvación por medio de la ley de Moisés. Entonces estaba para resolver este problema. Pablo les explica, como a todos los cristianos, que somos hijos de Dios, que somos hijos de la promesa y que no somos hijos de la ley. Amén, gracias a Dios. Gracias a Jesús por la cruz nos vino a ser libres de la ley. Pero para nosotros entender el mensaje de Pablo, entonces tendríamos que entender lo que ocasionó la carta
lo que la inspiró para escribirlo. ¿Cuál fue el problema? ¿Sí? El apóstol Pablo es el escritor, bueno, de estas cartas, de las mayores cartas. Y encontramos desde que escribió Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito, Filemón y la que posiblemente sea es Hebreos. No, eso está en duda, no saben exactamente el autor y entonces también se lo atribuyen a veces al apóstol Pablo. Bueno, estas se le llaman epístolas paulinas, pero también hay unas epístolas generales. Epístolas generales o cartas generales vienen a ser Santiago, Primera y Segunda de Pedro, Primera, Segunda y Tercera de Juan y Judas. Estos son las cartas que van a llamarse generales. ¿Por qué generales? Bueno, porque algunas fueron escritas por Pedro, que es Primera y Segunda de Pedro, y otras por Juan. El mismo Juan que escribió San Juan, el mismo autor se está presentando ahora, pero en forma de cartas, ¿verdad? Ya no de un evangelio, sino de una carta. Y escribe a unas personas específicamente y después se pasa a algunos jóvenes, o sea, a la iglesia en general. Jóvenes, adultos, niños, no lo sé. Entonces está hablando en Primera, Segunda y Tercera de Juan. Entonces es Pedro, es Juan y Judas. Tal vez no sabemos exactamente si haya sido el mismo autor, Santiago, pero la cosa es de que están siendo cartas generales. Y por último, nos encontramos en nuestras Biblias un libro bastante relevante, bastante diferente, porque es un libro que no escribe historias, no es un libro que escribe enseñanzas, sino es un libro que está más escrito en una forma simbólica, que hay que descubrir los símbolos, que hay que descubrir las figuras, que hay que descubrir más profundo el mensaje que se está queriendo dar en ese momento. Bueno, y es nuestro libro de Apocalipsis. Es el último libro, con eso se cierra el Nuevo Testamento, ¿sí? Es un libro profético que va a estar describiendo los acontecimientos de los últimos tiempos, la segunda venida de Cristo. Por si no sabes nada de esto, bueno, yo te invito que te metas un poquito, no en la profundidad, porque te vas a encontrar con unos simbolismos y que vas a decir, ¿quién? Bueno, nos va a estar hablando de la segunda venida de Cristo, del establecimiento del reino, tanto aquí en la tierra, de la gloriosa y futuro esperanza cumplida del destino final de cada creyente, o también del estado final de los incrédulos o de los que no conocieron a Jesús. Entonces, todo esto es lo que nos va a estar mostrando. Nosotros podemos ver que hay una gran riqueza en cada Biblia, en estos escritos, ¿sí? Lo único que hice yo fue presentártelo, pero el contenido te toca a ti, descubrirlo y aplicártelo, ¿sí? Porque esta solamente es una visión panorámica, pero falta que tú te pongas tus lentes y empieces a ver con más detenimiento, con más profundidad cada uno de las enseñanzas, de la revelación que Dios trae también para tu vida.
Así que yo te invito a que estés perseverando en la lectura y en el estudio con oración. Es sumamente importante que tú estés leyendo y a través de la lectura orando a Dios. Ora en una forma que se te pueda estar facilitando con las palabras que tú necesitas utilizar para referirte a Dios con diferentes necesidades que tú tengas. Te quiero leer lo que dice en Salmos capítulo 1, versículo 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Vamos a orar en este momento para que el Señor nos permita ser ese hombre, ese siervo bienaventurado, que se deleita en la ley, en la palabra de nuestro Dios. Señor, muchas gracias porque te tenemos a ti. Muchas gracias por tu preciosa palabra. Tú la trajiste a nuestras vidas, Señor, con el único propósito de ayudarnos, acercarnos más a ti. Que nosotros a través de cada una de tus palabras, Señor, nos deleitemos, nos descansemos, nos consolemos, nos alegremos por cada una de las promesas, Señor, que tú has traído a nuestras vidas. Señor, permítenos estar meditando en ella de día y de noche, meditando y aplicando, Señor. Permítenos que en todo tiempo, Señor, tu palabra salga y esté en la punta de nuestra lengua para poder darte a ti la gloria en toda situación. Y entonces seremos prosperados en todo lo que hagamos, siempre y cuando, Señor, nuestra delicia esté en ti. Te bendecimos en esta noche y también te pido, Padre, por las personas que acaban de conectarse y que no han tenido un encuentro personal contigo. Me dirijo a ti, si es tu primera vez que estás en este lugar, si es por alguna casualidad que tú escuchaste este mensaje. Quiero decirte que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Está escrita por Jesús. Jesús está vivo. Jesús resucitó de entre los muertos. Y el único propósito que tiene para contigo es salvarte, es darte libertad y vida eterna. Si tú no le conoces y te gustaría seguirlo conociendo, ábrele las puertas de tu corazón, déjalo entrar. Él va a entrar si tú se lo permites. Y Él gobernará, dirigirá y te traerá la verdadera plenitud de vida que tu alma necesita. Haz conmigo esta oración. Señor Jesús, reconozco que tú eres Dios, el Hijo de Dios prometido, el gran Mesías, y que has traído a esta tierra, Señor, la verdadera salvación. Yo reconozco mi condición de hombre, que soy pecador, y me arrepiento en este momento con todo mi corazón de todo lo que yo he hecho y ha ofendido tu nombre. Te pido que tú entres a mi vida y que seas el Salvador de mi corazón, de mi alma y de todo mi ser. Que escribas mi nombre en el libro de la vida y que yo te acepto como mi único y suficiente Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Felicidades si tú acabas de hacer esa oración. Es la oración que te va a dar el pase para llegar a esa vida eterna,
Aquí solamente te prometen vida mientras vivas, pero en el momento en que se acaba, que se llama muerte, si tú tienes a Jesús, pasas de muerte a vida eterna, porque ahora eres inmortal, no vas a morir. Gracias a Dios, gracias por tu asistencia, gracias por haberte conectado. Les encargo los formularios que me empiecen a llegar y que tú empieces a conectar a otros para que conozcan también de este Salvador, de estos escritos que tenemos valiosos en nuestras manos. Bendiciones, iglesia, que pases una muy buena noche. Nos vemos la próxima. I was searching for something I knew was there but couldn't see. I remember the moment when the one I was searching for found me. I can't make sense of it, no getting over